gusto para mí saludarte en esta ocasión una vez más, darte una bienvenida a nuestro canal. Hoy hablaremos de las dos mentalidades que habrán en el tiempo del fin. ¿Cómo ha llamado mi atención este tema? Porque tú puedes estar en alguno de esos dos grupos que habrá al final de la historia de este mundo. Ya, y tú has escuchado mucho hablar de los justos y los pecadores, de los buenos y los malos, de dos caminos, el camino ancho, el camino estrecho, y tenemos un raudal, un sinnúmero de comparaciones a eso que existe entre el bien y el mal, el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Está Cristo y está Satanás. ¿Bajo qué estandarte o en cuál de los dos grupos te gustaría estar? Y pues mira, justamente en la recta final de la historia de este mundo habrán solo dos grupos, y hoy quiero hablar de la mentalidad de esos dos grupos. ¿Qué mentalidad, qué actitud tendrán esos dos grupos al final de la historia de este mundo? Por lo tanto, te invito, por favor, de todo corazón, para que te quedes aquí conmigo, para que disfrutemos de este estudio. Yo tengo aquí, ¿verdad? Estoy bien planteadito. No sé cómo te sientes tú allá. Yo tengo aquí mi Biblia por un lado, tengo aquí mis escritos y tengo aquí mis apuntes para compartirlos contigo. Así que déjame orar y vamos a entrar de lleno a hacer este estudio maravilloso. Dios y Padre, concédanos sabiduría del cielo, la dirección del Espíritu Santo en este momento al abrir tu palabra, que tú puedas de una manera linda también hacernos entender, y que este mensaje cale, penetre en el corazón y en la mente de cada persona que lo ha de escuchar alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amigos y mis hermanos, este tema lo voy a presentar y voy a darte dos textos coyunturales, ¿verdad? Y el primer texto que vamos a examinar nosotros es el texto del libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, el versículo 15, 16 y 17. Vamos a leer esos dos versículos, 15 y esos tres versículos, perdón. Y ahí está la primera mentalidad, el primer contraste de la gente que existirá al final de la historia de este mundo. Es un contraste de actitudes entre los salvados y los perdidos. Y esto pues revela una verdad profunda. Mira cómo dice el versículo 15, voy a leerlo. Y los reyes de la tierra, y dice, y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Bueno, permíteme indicarte algo aquí con este pasaje, querido amigo y hermano. Aquí hay un listado de los diferentes grupos sociales y políticos que existían en el tiempo de Juan, pero que sin duda alguna estos grupos, porque dice acá los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas. Mira que este grupo, la mentalidad de este grupo que van a exclamar a las peñas y a las montañas, cae sobre nosotros, es porque de manera particular en el pasado, en la historia pasada, este grupo de personas afligieron al pueblo de Dios, martirizaron al pueblo de Dios, y ahora tendrán que vérsela con Dios mismo. Y pues me llama la atención que cuando Apocalipsis capítulo 16 dice, el versículo 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y versículo 17 termina diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá soportarse? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ahora, me llama poderosamente la atención el hecho de esa frase que dice, cae sobre nosotros. Mira, hay una declaración del libro del profeta Oseas. Vamos a leer esa cita también. El libro del profeta Oseas, capítulo 10, versículo 8, habla algo muy similar y muy parecido. El libro de Oseas capítulo 10 versículo 8, y mira cómo dice. Aquí aparece en pantalla y tú lo podrás leer junto conmigo. Dice, y los lugares altos de Abén, estamos leyendo Oseas capítulo 10 versículo 8, sí señor, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel
Dice, crecerá sobre sus altares espinos y cardos. Y dirán, mira que está la misma expresión, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Pero hay una cita también parecida a esta, en donde el pueblo, la gente va a clamar que caiga porque no hicieron la voluntad de Dios y ahora están recibiendo las consecuencias de su rebelión, de su actitud negativa hacia las cosas espirituales, hacia las cosas de Dios. Eso está en el libro de Lucas, el capítulo 23, el versículo 30. Vamos a leer esta hermosa cita también para ponerte en contexto de esa frase que dice, cae sobre nosotros. Ojalá que tú no estés en este grupo, en esta actitud de la gente que despreció la bondad, la misericordia de Dios y ahora mira cómo tienen que huir, cómo tienen que padecer. Lucas capítulo 23, versículo 30 declara de la siguiente manera. Entonces, dice, comenzarán a decir, ¿a qué? A los montes. ¿Y qué van a decir a los montes? Cae sobre nosotros. Y a los collados, cubridnos. Te das cuenta que utiliza tanto el profeta Oseas como Lucas, aquí utilizan la misma terminología. A los cae, dice, a los montes cae sobre nosotros y a los collados cubridnos. ¿Por qué? Porque no soportan, porque vivieron una vida de libertinaje, porque vivieron una vida de desobediencia, porque vivieron para agradarse a sí mismos y porque sobre todas las cosas vivieron para hacerle la vida añicos al pueblo de Dios, porque martirizaron al pueblo de Dios y ahora tendrán que vérsela con el Rey de Reyes y Señor de Señores que vendrá, ¿verdad? Gobernando, que vendrá para liberar a su pueblo. Esta es una actitud a la cual no quisiéramos enfrentar. Y es que, ¿sabes? Enfrentarse a Dios en ese momento es más espantoso que hacer frente a la misma muerte. Terrible. Y por eso se produce por eso se lanza, ¿no? Este clamor a las peñas, cae sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque es que no soportan. Para ellos sería mejor enfrentar la muerte que enfrentarse a Dios en ese momento, porque van a recordar que tuvieron toda una vida para servir a Dios, para obedecer a Dios y para no hacer la vida añicos al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, pero que simplemente se dejaron llevar por sus instintos y martirizaron al pueblo de Dios. Ahora, esta es una actitud terrible que no queremos que ocurra. Y sabes, los impíos comprenden a cabalidad las horribles consecuencias del pecado, mientras que por otro lado los justos han aceptado entonces las maravillosas provisiones de la gracia de Dios y ahora podrán vivir de manera distinta. Y como esos justos, ya te voy a hablar justamente de esos justos, pero permíteme indicarte otro asunto de este primer grupo que te estoy mencionando, ¿verdad? Porque dije que solamente hablan dos mentalidades. Una mentalidad que va a decir a los montes y a las peñas cae sobre nosotros. Y esa mentalidad también está representada porque la rebelión contra Dios conduce justamente a eso. Esta mentalidad está ejemplificando aquel grupo que se rebeló contra Dios, porque siempre, querido amigo y hermano, la rebelión contra Dios produce temor. ¿Te das cuenta? Ellos van a estar atemorizados con miedo y van a decir, cae sobre nosotros. La rebelión contra Dios produce temor, la rebelión contra Dios produce culpa, la rebelión contra Dios produce la condenación, la rebelión contra Dios produce finalmente la perdición eterna, la rebelión contra Dios. Y por eso este tipo de mentalidad, por eso este grupo de personas que al final de la historia del mundo van a decir, mira, no soporto, no aguanto más. ¿Quién podrá soportar, verdad? Es ese tipo de mentalidad a la cual no queremos estar en ese grupo, no queremos estar en ese grupo, pero sí queremos estar en este otro grupo del cual te quiero hablar a continuación, y ese grupo aparece la descripción en las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis. Ve conmigo, por favor. Ve conmigo al libro Isaías. Ve conmigo al libro del profeta Isaías.
Jeremías, Isaías más atrás, el capítulo 25. Vamos a leer también, al igual que leímos 2 versículos o 3 versículos de Apocalipsis 6, vamos a leer también 2 versículos ahora de la promesa del libro del profeta Isaías, que nos está describiendo la segunda mentalidad, ¿verdad? El segundo grupo de personas que existirá al final de la historia de este mundo, cuando Cristo venga. Y en este grupo, querido amigo y hermano, en este grupo sí debemos estar, anhelaríamos estar, este es el grupo en el que tú y yo debemos estar realmente si queremos ser salvos. Vamos a leer Isaías capítulo 25, versículos 8 y 9, que a la letra el texto bíblico dice de la siguiente manera: destruirá a la muerte para siempre. Ya esa es una nota bonita, querido amigo, apreciado hermano. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Mira ese grupo, o sea, esa promesa que se dará para ese grupo que ha tenido esa mentalidad de honrar al Señor, que ha tenido esa mentalidad de obedecer a Dios, que ha tenido esa mentalidad de ir a la par con el pueblo de Dios. Y entonces el versículo 9 declara esas lindas palabras, ¿no? Que este grupo maravilloso expresará, clamará. Esa es la actitud de esa gente que ha sufrido penalidades, pero que ha permanecido firme y fiel a Dios, y ahora viene su recompensa, y ellos van a decir las siguientes palabras del versículo 9: y se dirán en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bendito el Señor. ¿Te das cuenta cómo este grupo va a expresar con júbilo esas hermosas palabras que el Señor va a liberar a su pueblo, que el Señor va a salvar a su pueblo? Y la primera parte de este texto es muy bonita. Es muy reconfortante para el pueblo de Dios, porque allí se menciona lo que te decía hace un ratico, que Dios va a destruir la muerte, va a quitar toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? Va a quitar la afrenta de su pueblo, porque Jehová lo ha dicho. Y entonces va a ser una realidad que nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación en Jehová, porque lo hemos esperado y Él nos salvará. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás esperando a Jehová realmente, querido amigo y hermano? ¿Estás enfrentando persecución por causa de Jehová? Pues mira, todas las penurias que tú estás enfrentando ahora, no se convertirán en nada realmente comparado con el gozo y la alegría, la satisfacción tan grande de cuando veamos la liberación obrada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí ya nunca más experimentaremos el pesar, el dolor y el sufrimiento, porque el gozo que invadirá nuestro corazón serán tan grandes que no recordaremos el dolor y el sufrimiento. Y ese grupo de personas, en ese grupo de personas es donde tú debes anhelar estar. ¿Qué debes hacer para estar allí? Permanecer firme y fiel hasta ver venir al Señor en gloria y majestad. Soportar las aflicciones con paciencia. Hay un canto que nosotros entonamos en la iglesia que dice: si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y pues eso es una realidad. Si sufrimos aquí en esta tierra por causa de Cristo, si enfrentamos penalidades por causa de la verdad, allí, cuando Cristo aparezca, seremos reivindicados y el gozo será inefable, será indescriptible. Por eso aguanta, soporta la prueba, la dificultad, y que muy pronto vendrá la recompensa para ti si no desmayas y si no abandonas la marcha. Mira, quiero terminar con las palabras de Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, 39. Porque tenemos que permanecer firmes y fieles. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No queremos perdernos, no queremos estar en ese grupo que va a decir a los montes, a las peñas, caer y ocultarnos del rostro de aquel que viene, porque tal vez
hemos vivido una vida de desobediencia, porque hemos vivido una vida de desconexión con Dios, porque hemos vivido a nuestra manera, porque hemos vivido para nosotros mismos, no hemos tenido en cuenta a Dios, no hemos tenido en cuenta los asuntos espirituales y ahora ese es el resultado. Entonces aquí el profeta, el escritor bíblico dice, pero nosotros, nos anima diciéndonos que nosotros no somos de ese grupo de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen esperanza, los que tienen fe para preservación del alma. Ojalá que tú puedas estar, mi querido hermano, en ese grupo, ¿verdad? Que alabará y glorificará el nombre de Dios. Me encanta compartir estos mensajes contigo. Yo te invito para que compartas. Creo que podemos retirar el pasaje que tenemos aquí para que tú compartas este video, para que tú le des me gusta, para que tú me dejes un comentario aquí. Me encanta revisar los comentarios y saber cuál es tu opinión, si estás de acuerdo conmigo o no en este planteamiento bíblico, y también que puedas darle un me gusta. Es importante para que en el algoritmo de YouTube pueda recomendar estos mensajes a otros dispositivos, a otra persona alrededor del mundo. Recuerda que aquí estaremos siempre con esas ansias del cielo, con esa fuerza en Jesús para enfrentar los desafíos del día a día. Suscríbete por favor aquí a nuestro canal, no perderás el tiempo y por el contrario recibirás mensajes de ánimo y de fortaleza de verdad presente justamente para el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Recuerda, yo soy Luis Alfonso Fori y deseo que tengas más ansias del cielo, pero más fuerza en Jesús. Inclina tu rostro y démosle gracias al Señor. Padre, estos dos grupos de personas que existirán al final de la historia de este mundo, los perdidos y los salvados. Por supuesto, Señor, que queremos estar en el grupo de los salvados. Ayúdanos para que eso sea una realidad en nuestras vidas, para que nuestra fe no falte. Ayúdanos, Señor, para que a pesar de las dificultades que tenemos que enfrentar y de los ataques que Satanás hace continuamente al pueblo de Dios, podamos permanecer incólumes y podamos obtener siempre la victoria en Cristo Jesús. Guárdanos y permítenos permanecer firmes y fieles hasta verte venir en gloria y majestad. Lo esperamos y lo confiamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero ir al cielo, ¿y tú? Escríbeme aquí en los comentarios. Yo deseo ir al cielo. Chao, chao, chao.